de igual manera, el hígado no va a poder desempeñar su función de una manera correcta. Y en el caso entonces de la insuficiencia cardíaca, si bien ya seguramente hemos visto en nuestras ciencias básicas que el corazón tiene múltiples funciones, ¿no? Tanto ya sean funciones metabólicas, funciones hormonales, la principal, que bueno, que es la que todos conocemos, es la del bombeo de la sangre hacia todos los tejidos del organismo. Bien, entonces dicho esto, ¿qué viene a ser la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas en el cual el corazón no va a ser capaz de bombear toda la sangre para los requerimientos metabólicos de los tejidos, de los distintos órganos, ¿no? Del cuerpo humano, o que en caso sí pueda bombear la sangre, lo va a tener que hacer a expensas de presiones ventriculares elevadas, es decir, que va a ser un trabajo, un gran sobreesfuerzo para poder lograr irrigar entonces a todo el organismo. Algunos datos de epidemiología, bueno, la insuficiencia cardíaca a nivel mundial tiene una prevalencia estimada de 26 millones de personas. A lo largo de todos estos años, de toda la historia, desde que surge el término de insuficiencia cardíaca, se han venido estableciendo nuevos tratamientos en búsqueda de mejorar el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto ha hecho que dos cosas. Uno, que la incidencia, es decir, los casos nuevos de insuficiencia cardíaca vayan disminuyendo. Sin embargo, la prevalencia, como aumenta la esperanza de vida en estos pacientes, tiende a mantenerse en cifras iguales, ¿no? Algunos datos de nuestro país. Vemos que en el Perú, para el año 2015, hay casi 400.000 personas con insuficiencia cardíaca, de los cuales se ha visto que el 50% van a morir en los 5 años después del diagnóstico, ¿no? Y se estima que en el 2015 aproximadamente 2.000 peruanos, poco más de 2.000 peruanos, murieron justamente a causa de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esto además va a generar pues un gran costo, tanto ya sea para el tratamiento como lo que representan las pérdidas laborales de los pacientes justamente con insuficiencia cardíaca, tanto en términos de dinero como en horas laborales, ¿no? Vamos a encontrar aquí distintos factores de riesgo, como en la gran mayoría de enfermedades que afectan el sistema cardiovascular. Entre ellos, pues van a estar la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, problemas hormonales como por ejemplo problemas tiroideos, ciertos tipos por ejemplo, de quimioterapia, el abuso de sustancias nocivas para el organismo, pero el principal aquí va a ser la hipertensión. Respecto a la etiología de la causa de la insuficiencia cardíaca, aquí podemos observar, ¿no? en esta tabla del Harrison, que existen muchas enfermedades que van a conllevar una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ¿cuál es el común denominador, ¿no? entre todas estas causas? Es que va a iniciar con un daño al miocardio, ya sea, por ejemplo, por un infarto, por una isquemia, por una hipertensión, por una valvulopatía, entre otras. El común denominador aquí que vamos a ver entonces va a ser el daño del miocardio. Asimismo, vemos que el Colegio Americano y la Asociación Americana han clasificado entonces los estadios de la insuficiencia cardíaca en 4 estadios, desde el A hasta el D, donde en el estadio A, pues, hay simplemente riesgo de insuficiencia cardíaca. El paciente aquí no va a presentar signos, síntomas, exámenes de biomarcadores no van a mostrar signos de insuficiencia cardíaca, sin embargo, va a presentar factores de riesgo, entre ellos, pues, el principal que había mencionado, que va a ser la hipertensión. Asimismo, la diabetes, el síndrome metabólico, medicamentos cardiotóxicos o variantes genéticas de miocardiopatía. Ya en el estadio B estamos hablando de una preinsuficiencia cardíaca. Es decir, el paciente va a tener una cardiopatía estructural o puede tener evidencia de presiones de llenado elevadas. Esto ya sea evaluado de forma invasiva o no invasiva. O va a presentar marcadores cardíacos elevados, como vamos a ver más adelante, entre ellos pues el BNP y el NT-proBNP.
en ausencia de otras razones para que estos marcadores estén elevados, como por ejemplo que el paciente tenga una enfermedad renal crónica o miocarditis. En el estadio C, aquí ya aparecen los signos y síntomas. Es decir, el paciente, además de tener una enfermedad cardíaca estructural, va a tener antecedentes actuales, va a estar cursando con síntomas o ya ha tenido en el pasado los síntomas de insuficiencia cardíaca que vamos a ver más adelante. Y en el estadio D, el paciente va a tener síntomas refractarios, es decir, que a pesar de que ya ha iniciado su tratamiento, estos síntomas van a persistir y por ende van a interferir con la vida diaria, va a aumentar el número de hospitalizaciones, ¿no? Afectando justamente los parámetros que habíamos visto antes, ¿no? Como por ejemplo, ya no se va a poder desempeñar en su trabajo como usualmente lo harían, van a disminuir las horas laborales, van a aumentar los costos entonces del tratamiento, entre otros. Para la New York Heart Association también realiza una clasificación funcional, que esta, bueno, es un poco más subjetiva, pero de todas maneras es importante conocerla para cuando hablemos del tratamiento. Aquí la clasifica desde la clase 1 hasta la clase 4. En la clase 1, los síntomas van a comenzar con un nivel de actividad superior al normal. Es decir, si el paciente ha hecho demasiado esfuerzo, ¿no? Por decir si es que ha corrido una maratón, ahí van a comenzar a aparecer ya los síntomas de la insuficiencia cardíaca. En la clase 2, el inicio de los síntomas va a aparecer con un nivel normal de actividad, ¿no? Por lo cual ya el paciente va a tender a darse cuenta de que algo está fallando, ¿no? De que ya no puede realizar sus actividades cotidianas porque comienza a tener, por ejemplo, la sensación de falta de aire. En la clase 3, el inicio de los síntomas va a darse con actividad mínima, ya sea la clase 3A, es decir, sin disnea en reposo, en la clase 3B, aparición reciente de la disnea, es decir, esa sensación de falta de aire en reposo. Y en la clase 4 ya estamos hablando de que, los síntomas clásicos, se presentan aun cuando el paciente no realice ningún tipo de actividad física. Esto obviamente, pues a la larga va a tender a afectar a grandes rasgos la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero bueno, entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son los tipos o las formas clínicas de presentación de la insuficiencia cardíaca. En realidad, existen múltiples clasificaciones para la insuficiencia cardíaca, ya sea, como vemos aquí, sistólica y diastólica, izquierda y derecha, también, por ejemplo, aguda y crónica, de acuerdo a cómo han ido apareciendo los síntomas. Pero vamos a empezar viendo la clasificación en función del FEBI. ¿Qué es el FEBI? Es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir? Va a ser el porcentaje del volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una sístole sobre el volumen de sangre que llega al ventrículo izquierdo, es decir, el volumen con el cual se llena, ¿no? Lo cual conocemos como el volumen telediastólico, es decir, el volumen al final de la diástole, de una fase de llenado. Lo normal es que, por ejemplo, si es que al ventrículo izquierdo en una diástole le llegan 110 mililitros de sangre, expulse aproximadamente unos 70 mililitros. Entonces, si realizamos una división, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a ser de aproximadamente entre 60 y 65%, lo cual va a estar dentro de lo normal, ya que vamos a ver que los rangos normales es que esta fracción de eyección sea mayor o igual al 50%, ¿no? Tal es así que vemos que hay justo un tipo de insuficiencia cardíaca que es con fracción de eyección preservada, es decir, el FEBI es mayor o igual al 50%, sin embargo, el paciente presenta síntomas de insuficiencia cardíaca, ya vamos a ver por qué es eso. Pero también se dan los casos en los cuales esta fracción de eyección se reduce. Si se reduce del 41 al 49%, todavía estamos como que no podemos decir que es del todo bajo, está en el límite, ¿no? Es por ello que le denominamos como fracción de eyección levemente reducida, ¿no? Cuando vemos que el FEBI va del 41 al 49% y hay evidencia de la sintomatología de insuficiencia cardíaca.
Cuando ya es del 40% o menos, ahí ya estamos hablando de una fracción de eyección reducida. Y también tenemos una categoría, que es la fracción de eyección mejorada, en la cual el paciente tiene un FEBI mayor al 40%, pero antes se ha realizado esta medición y tenía un porcentaje inferior, es decir, que ha mejorado esa fracción de eyección, ¿no? Bien. ¿Y por qué es que se puede, y por qué es que se reduce entonces la fracción? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que se reduzca la fracción de eyección? Uno, que pese a que el ventrículo se llene, no expulse toda la sangre. Por decir, este sí se llena con sus 110 mililitros, pero solamente comienza de los 70, va pasando el tiempo, comienza a expulsar 60, luego 50 y así. Cada vez va disminuyendo el volumen de sangre que viaja por la aorta y por ende disminuye también el volumen de sangre que va a llegar a todos los tejidos. Otra clasificación que había mencionado es la insuficiencia cardíaca tanto sistólica como diastólica. En la sistólica, esta se atribuye a una disminución de la contractibilidad del ventrículo izquierdo, justo lo que estábamos mencionando. Los ventrículos se llenan de sangre, pero no bombean como deberían, no bombean, por decir, estos 70 mililitros, bombean menos. Es por ello que en este tipo de insuficiencia cardíaca sistólica tiende a disminuir la fracción de eyección. ¿Y qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca diastólica? Acá hay una contractibilidad normal del ventrículo izquierdo, pero tiende a ser un poco más rígido. Este se llena de sangre con un volumen menor a lo normal. Por ejemplo, ¿no? Aquí ya y esto es algo también llamativo, que la fracción de eyección no tiende a reducirse aquí, en la insuficiencia cardíaca diastólica. Y ustedes dirían que esto es un poco contradictorio, ¿no? Porque si estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, se supone que se está eyectando un menor volumen de sangre. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en la diastólica? Aquí el corazón, el ventrículo izquierdo ya de por sí, se llena con volúmenes menores. Ya no se llena, ya no le llegan 110 mililitros. Ahora le llegan, por ejemplo, 90 mililitros. Y de igual manera expulsa por decir, del 50 al 75%, es decir, expulsará unos 50 mililitros, 60 mililitros. Pero ya ha disminuido entonces tanto el volumen que le llega como el volumen que ese va a expulsar por medio de la aorta. Y también tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. Esta clasificación nos va a servir sobre todo al momento de ver las manifestaciones clínicas, ¿no? Ya que podemos, bueno, dividir justamente al corazón en un corazón derecho y en un corazón izquierdo, ¿no? En el corazón izquierdo, pues la sangre va a viajar hacia el organismo por medio de la arteria aorta, mientras que en el corazón derecho la sangre va a viajar por medio de la arteria pulmonar y se va a dirigir hacia justamente los pulmones. Vemos que en la insuficiencia cardíaca izquierda van a predominar los signos de congestión venosa, los edemas, mientras que en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha van a predominar los síntomas de congestión sistémica, disnea y fatiga. Vamos a ver entonces por qué se da esto. Muy bien. Y entonces ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué es que se producen estos síntomas? ¿Cómo es que ahora el corazón eyecta menos sangre de lo normal? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Como había mencionado cuando estábamos hablando de las causas, ¿cuál era el común denominador? Que hay un daño del miocardio. Todo empieza con un daño del corazón. Como por ejemplo en el caso de la hipertensión, aquí va a haber una sobrecarga de presión. En el caso de las valvulopatías, vamos a hablar de una sobrecarga de presión y o también del volumen. Y si es que ha sufrido el corazón un infarto, estamos hablando de una disfunción regional con sobrecarga de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si es que el paciente ha tenido previamente un infarto de miocardio? Hay áreas entonces de este miocardio que han sufrido isquemia, ¿no? Entonces, después del infarto,
se ha necrosado, todo ello, va a ser reemplazado este tejido miocárdico por tejido cicatricial. Y este pues no va a poder desempeñar la función normal, ¿no? De poder hacer la contracción para el bombeo de la sangre. No, este va a tender, por ejemplo, a ser un poco más rígido. En el caso de la hipertensión, ¿qué es lo que sucede? Aquí va a ser más complicado el bombeo de la sangre hacia la circulación sistémica, por lo que va a estar, los vasos en general van a estar sometidos a presiones demasiado elevadas. Si hay una presión muy elevada, entonces va a tener que el corazón hacer mucha más fuerza para que se pueda bombear la sangre, ya que tenemos que recordar, ¿no? Que la sangre o en general los líquidos van desde un lugar con mayor presión a uno con menor presión. Si es que entonces aumenta la presión de las arterias, por ende también va a tener que aumentar la presión que ejerza el corazón para poder bombear la sangre a través de la aorta. Todo ello, ¿qué es lo que va a causar? Un aumento del trabajo cardíaco, ¿no? Ya sea porque justamente porque están sometidos a mayores presiones para el bombeo de sangre, o por ejemplo en el caso del infarto de miocardio, porque hay tejido que ha muerto, que ahora hay tejido cicatricial, y el tejido restante, el que sí es viable, va a tener que asumir esa función del tejido que murió. Por ello va en general a aumentar el trabajo cardíaco. Si aumenta el trabajo cardíaco, esto va a causar una mayor tensión de la pared, entonces, miocárdica. Y ello, en respuesta a ello, se va a producir una distensión celular y con ello una hipertrofia de los cardiomiocitos y o dilatación. ¿Por qué va a estar caracterizada? Hablando un poquito de patología, por ejemplo, es que va a aumentar el tamaño y la masa del corazón. Va a tender a, justamente, por ejemplo, si vemos una radiografía, estos tienden a aumentar de tamaño. Va a aumentar la síntesis de proteínas, va a tender a la fibrosis, entonces la pared miocárdica en respuesta al daño. Va a haber una vasculatura inadecuada también. Producto de ello va a aumentar la producción de vasos sanguíneos y a la larga va a producir entonces todo esto una disfunción cardíaca que va a estar caracterizada por una insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica, diastólica, pueden haber arritmias o estimulación neuromoral. Bien, en este gráfico entonces podemos observar cómo es que se correlacionan todos aquellos procesos producto de la disfunción ventricular. Si es que el ventrículo no puede entonces ejercer su función como debería, ya sea por, como hemos mencionado, la hipertensión o por el infarto que ha sufrido previamente, y por ello pues tiene que, va a requerir un trabajo cardíaco mucho mayor. Esto también va a conllevar a que necesite una mayor demanda de oxígeno, y a la larga, bueno, las contracciones tienden a ser más débiles, ¿no? Si bien en un principio puede compensar el organismo bombeando sangre con mayor fuerza, en este caso el miocardio, eso va a tener un límite en el cual ya no va a haber respuesta, ya va a ser mucho más complicado que se pueda mantener esta función cardíaca, y por ello va a disminuir el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que recordemos que, bueno, básicamente va a ser el volumen de sangre bombeado por el corazón por unidad de tiempo. En este caso la fórmula sería el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? Si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que uno de los órganos más perfundidos están los riñones. Si disminuye el volumen de sangre que le llegan a los riñones por una disminución del gasto cardíaco, entonces esto pues va a llamar la atención, obviamente. Y en respuesta a ello, ¿qué es lo que va a hacer el riñón si es que disminuye el flujo que le llega? Va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a promover la retención de líquidos, porque esto es lo que interpreta el organismo, ¿no? Sí, a ver, yo como riñón digo, me está llegando una menor cantidad de sangre, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay menos sangre en todo el organismo, ya sea por
distintas formas, ¿no? Si tengo menos sangre, entonces voy a tratar de retener líquidos para garantizar entonces que aumente este volumen de sangre. ¿Cómo aumenta entonces la retención de líquidos? Por ejemplo, por el aumento de la reabsorción de sodio, ya que recordemos que el agua viaja con el sodio. Y esto va a causar un aumento de la precarga, que por mecanismos de Frank Starling va a aumentar la fuerza de contracción, pero esto pues no va a ser eterno. Va a llegar a un punto en el que ya no va a poder responder a este mecanismo, ¿no? Y por ello, estos líquidos pues van a tender a permanecer en otros tejidos y de ahí vamos a ver las manifestaciones clínicas, que justo es el punto siguiente que vamos a tratar. Esto va a causar entonces esta congestión, que es la acumulación de líquidos a nivel de distintos órganos, como por ejemplo de los pulmones, ¿no? Y va a producir toda la sintomatología. Asimismo, en respuesta a esa disminución del gasto cardíaco, va a haber una activación del sistema nervioso simpático para aumentar la resistencia vascular periférica o para aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Todo de forma compensatoria, que a la larga pues va a aumentar la poscarga y todo esto pues va a contribuir asimismo a la disfunción ventricular. Ahora, vemos que este sería, por ejemplo, una pared miocárdica normal. Vimos que en respuesta entonces a este daño, se van a producir más cardiomiocitos, ya sea de forma concéntrica, que esto suele ser principalmente en una insuficiencia cardíaca del tipo diastólica, o una hipertrofia excéntrica, hablando de principalmente una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. Esto justamente lo vamos a correlacionar, ¿no?, con el hecho de que en una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que aquí ya no le van a llegar 110 mililitros, ¿no?, al ventrículo izquierdo, le van a llegar menos. Y esto va a contribuir porque vemos que la pared se hace más gruesa, pero la luz, por lo contrario, va disminuyendo. Entonces va a haber un menor espacio para que se pueda llenar de sangre el ventrículo izquierdo. Mientras que en el caso de la hipertrofia excéntrica, aquí sí vemos que se van produciendo más cardiomiocitos, pero en paralelo. Es decir, aumenta toda la luz, ¿no? Toda la luz del ventrículo izquierdo. Sin embargo, este gran aumento de tamaño, pues también va a requerir de una mayor demanda de oxígeno para que puedan seguir funcionando todas estas células, ¿no? Para que puedan seguir contrayéndose. Y esto es lo que va a causar también, pues, la disminución de la fuerza con la cual se va a bombear a la larga. Algo bastante llamativo es que, dentro de patología, se conocen los macrófagos cargados de hemosiderina. ¿Qué son estos macrófagos? Bueno, habíamos mencionado que debido a este aumento de la retención de líquidos, va a darse lo que es la congestión. Entonces, si es que aumentan los líquidos a nivel pulmonar, por ejemplo, va a haber una mayor cantidad de líquidos entonces a nivel alveolar, a nivel de los capilares que se encuentran junto a los alvéolos, y ello va a causar una dificultad en el intercambio gaseoso. Pero, por ejemplo, en caso alguno de los capilares a nivel pulmonar se rompa debido a este exceso de líquidos a los cuales van a estar sometidos, van a extravasarse los eritrocitos, ¿no? Y es aquí donde los macrófagos alveolares van a actuar fagocitando justamente a estos eritrocitos. Y es de ahí que estos posteriormente, con el metabolismo de la hemoglobina, ¿no?, se carguen del hierro, de la hemoglobina, se carguen de hemosiderina. Y esto es lo que se puede ver entonces en una lámina microscópica de un corte de pulmón de un paciente con insuficiencia cardíaca. Estos macrófagos cargados de hemosiderina se les conoce entonces como células de insuficiencia cardíaca.